el río de Dios. Quizás algunos de ustedes han escuchado este tema acerca del río de Dios. ¿Sabían que el río de Dios es un proceso por el cual evoluciona el creyente desde que se convierte hasta que es un obrero del Señor? Por eso se le llama el río de Dios. ¿Por qué? Porque la persona debe fluir constantemente, es decir, cada etapa como un muelle en ese río por el que él transita, es decir, crece, madura hasta llegar al mar, donde se convierte en un pescador de hombres. El río de Dios consta de 4 pasos. Eso lo debemos de aprender de memoria. El río de Dios consta de 4 partes. Número 1 es ganar, consolidar, discipular, igual entrenar, enviar. Entonces, ¿cuál es lo primero? Ganar. Ganar es la conversión o es el primer paso del río de Dios. Es decir, todas las actividades, todos los esfuerzos que se hagan deben de ir entonces encaminado a engrandecer el reino de Dios a través de nuevos convertidos. Esa es la misión nuestra, es ganar a la persona para Cristo. Es decir, como tú ahora estás siendo discipulado y estás ganando a alguien más para Cristo. Y esa es la parte que cómo entonces el reino de Dios se va a expandir. La conversión puede darse de diferentes formas. Es más, las formas más comunes son el evangelismo personal de cada cristiano hacia las personas de su alrededor. Es decir, las personas conocidas, cercanas al trabajo, familia, vecinos. Esa es la forma conocida. El segundo es en el templo, o sea, en los servicios de la iglesia. Cuando venimos, adoramos al Señor y se lanza la palabra y se hace un llamado y la gente se entrega al Señor. La otra posiblemente por las casas que nosotros conocemos en grupos, en las casas o llamamos células, ¿sí? Entonces en esas casas siempre es un área donde se evangeliza, donde se anuncia, donde se declara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4 sería entonces las actividades evangelísticas masivas, como realmente hay cenas para nuevos creyentes, hay cenas o convivios se puede decir, y donde son invitadas aquellas personas y luego se les da la palabra. Eso lo que sucede en el paso número 1, ganar. Ahora luego viene la otra parte de la consolidación. Es decir, ¿qué es consolidar? Consolidar es velar por los nuevos convertidos para que ellos entonces, ya que han tomado esa decisión de seguir a Jesucristo, ahora la consolidación va a afianzar su fe para que permanezcan en Él. El propósito de todo, entonces, cuando se hace la consolidación, es lograr que estos nuevos convertidos permanezcan en el Señor y maduren hasta llegar a ser discípulos. Así es que la consolidación consta de 5 pasos. ¿Estamos listos? La consolidación consta de 5 pasos. Número 1, entonces se da la bienvenida. Es decir, esta persona ya se entregó al Señor, pero viene la consolidación donde se da la bienvenida, se escribe su nombre en una tarjeta, donde realmente se siente la persona amada, querida de parte de los consolidadores. Es decir, es una afirmación de su fe. Número 2, la reunión de consolidación con el equipo, es decir, de los consolidadores para interceder por ella. Es decir, se va a ir más a fondo a atender sus necesidades emocionales, espirituales
hasta necesidades físicas que viene siendo, hay una enfermedad, está pasando por una necesidad. Y luego realmente entonces se anota el nombre de la persona en un afiche y luego realmente se hacen entonces lo tercero, donde viene la fonovisita. Es decir, la persona quien visitó nuestra iglesia, los consolidadores, tienen entonces la responsabilidad de velar por esta persona, de velar por sus necesidades y que se muestre nuestro interés por ellos. ¿Cuál es nuestro interés? Para que crezcan, para que conozcan más al Señor. Y entonces que se sientan realmente que son cuidados, que son muy especiales de parte de Dios. Es igual que un nuevo bebé que nace, ¿no? Necesita a su mamá allí, que le dé pecho, que esté con él. Ese es el trabajo del consolidar. Ahora, consolidador. Ahora, número 4, asignar a esta persona nueva a un grupo en casa para entonces esta persona pueda conocer o crecer más en esos grupos que llamamos células. Número 5 es enviar a la persona al encuentro. Ahora, el encuentro es un retiro espiritual donde cada persona va a experimentar de una forma real y genuina el poder sanador y liberador de nuestro Señor Jesucristo. Y esta persona es ministrada en cada área de su vida. Cuando hablamos de enviar a la persona a su encuentro, le llamamos sanidad interior, porque muchas de las áreas que hemos sido afectados y no sabemos cuándo, dónde y por qué, en este retiro se nos enseña realmente dónde fuimos rechazados, dónde fuimos lastimados, dónde fuimos heridos. Y se nos entrega una gran herramienta, cómo entonces enfrentar. Y de esa manera, al tener las herramientas en nuestras manos, tenemos toda la posibilidad de poder entonces aplicar cada herramienta y esta persona empieza a avanzar, empieza a crecer en todas las áreas de su vida. Por eso es tan importante, esta persona tiene que ser ministrada en todas las áreas de su vida. Ahora, el objetivo es liberar a quienes han estado atados, es decir, hay resentimientos, hay amarguras, hay rencores, hay opresiones del enemigo y estas personas tienen que entonces ser liberados por completo por el poder del Espíritu Santo. Jesús nos libera. Jesús los ministra y realmente son libres totalmente y son sanos en el nombre de Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. La gente es libre y como consecuencia de todo esto, realmente vemos un deseo genuino en la persona para compartir la palabra de Dios con sus conocidos. Marcos capítulo 1 verso 29 al 31. Dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Pedro y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, o sea que le dijeron al Señor Jesús. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Sabes por qué alguien no sirve? Alguien no tiene la libertad de servir porque está en cama, está enferma, necesita sanidad. Por eso el tema principal del encuentro es la libertad y la sanidad. Ahora luego, después de consolidar, viene lo que llamamos nosotros el discipular, enseñar, entrenar. ¿Se da cuenta? Cuando está realmente lista la persona, ser formada la persona, es ahora el discipulado, es el tiempo durante esta persona es preparada, entrenada para que llegue a ser un obrero de Cristo. Discipular es formar a una persona. Cuando nos convertimos al Señor,
Somos como los bebés recién nacidos y que debemos crecer en Él, debemos de madurar en Él, debemos de formar el carácter de Cristo en la persona. Ese es el objetivo del discipulado, es convertir a una persona de demandante a ofertante. Y esto se hace a través de los grupos que le llamamos discipulado o, en este caso, la academia para la vida, donde aprendemos constantemente. Es allí donde, o mejor dicho, es aquí donde nosotros aprendemos entonces y llegamos a conocer de que sí necesitamos ser formados. Ahora, cuando hablamos de academia para la vida, es esta escuela o es esta escuela donde somos entrenados, en la escuela donde somos capacitados en doctrinas básicas, en los principios bíblicos, en los futuros líderes y cómo trabajar en una célula. Consta de 4 bimestres en los que realmente se imparten semana tras semana 2 horas posiblemente de capacitación y entrenamientos en clases y otras cosas que se hacen ahí, y los temas que se imparten, ustedes se han dado cuenta que se ha dicho hasta el día de hoy, y ustedes son los frutos de lo que se está llevando a cabo. O sea que en nuestra academia se imparte la doctrina fundamental, los principios básicos del creyente, la adición, principios de liderazgo, principios para el éxito, principios de la realeza. Además se desarrollan seminarios para aquellos que realmente quieren entonces a crecer aún más. Tenemos de seminarios para matrimonios, tenemos seminarios para finanzas, y total que realmente es una capacitación completa para que cada uno pueda crecer, como dice en inglés, healthy, pueda crecer saludable en el Señor. Ahora, estamos hablando entonces del río de Dios. Mire, hablamos también de los grupos. Escuchamos desde un principio, el Señor Jesús escogió a 12 de sus discípulos. Y estos 12 son los grupos del discipulado donde se forman y se ministran de obreros a obreros y se forman realmente que son ganados y luego son consolidados en una célula y luego se convierten en el centro de evangelismo, y luego estas personas llegan a conocer lo que es el discipular y enviar las personas para que abran sus propias células y van formando. Entonces la meta es que cada uno tenga realmente 12 discípulos, que cada uno tenga ese grupito constantemente donde se forman, donde se realizan, donde conviven, donde realmente reciben enseñanzas, ministraciones, donde Dios va formando sus vidas y realmente reciben instrucciones, reciben entonces el cuidado personal, porque siempre tenemos que tener el cuidado de alguien más. Es decir, nosotros somos cuidados y alguien nos cuida. Alguien los cuida y también ellos cuidan a otros. Esto es lo que llamamos entonces lo que acabamos de hablar del tema donde el río de Dios, esta persona va creciendo. Entonces ese es el discipulado. Luego viene entonces el enviar. O sea, viene lo que estamos hablando de que vamos a ser enviados. Cuando alguien está listo a ser líder, se le va a enviar entonces con otra persona como pareja para abrir una célula de evangelismo. Para ello debe asistir a un retiro de lanzamiento, donde se le ministran, donde se les enseñan los temas del liderazgo y se les dan las instrucciones específicas de cómo iniciar una célula. Al llegar entonces a este puerto, esta persona está lista para ser un pescador de hombre. Y cuando hablamos de lanzamiento, ¿qué es un lanzamiento? Ustedes que están estudiando esto, ya se les acerca el tiempo donde van a ser lanzados. Es un retiro cuyo objetivo es ministrar a aquellos que serán enviados como líderes de células para entonces delegarles poder, delegarles autoridad para ser testigos de Cristo.
O sea que son empoderados, son ungidos, ministrados bajo el poder del Espíritu Santo. Y ahora sale para abrir una nueva célula. Ahora, una célula nueva se va a abrir, se abren por medio de dos personas. Deberían de ser dos, como dijo Jesús, vayan, hagan discípulos, y los envió de dos en dos. Entonces van a discipular. Entonces estas personas que van a ir a su lanzamiento son enviados de dos en dos para entonces ir bajo la gracia, bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la cobertura del Espíritu Santo y de la iglesia, y van a predicar el evangelio, van a expulsar demonios, van a sanar enfermos, y ellos van a iniciar un grupo pequeño donde van a ganar más almas para el Señor. Entonces realmente el ciclo va creciendo y comienza una vez más el río de Dios. Empiezan a ser parte de la formación de más personas hasta ganar Nebraska para Cristo. ¿Qué le parece? Hasta ganar el mundo entero para Cristo. Es lo que el Señor requiere de nosotros. Este es el río de Dios, dejarnos formar por alguien más. Nadie puede ser maestro, al menos que esté a los pies, al menos que esté recibiendo una enseñanza. Entonces, si queremos enseñar a otros, debemos de aprender y luego enseñar. Y si nosotros solamente queremos enseñar, pero no aprendemos de nadie, es imposible. Por esa causa tenemos estas herramientas para poder entonces ser capacitados para toda buena obra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.